Para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700,000 pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Amigos cibernautas, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio, en este inicio de semana. Hoy lunes 26 ya de agosto del año 2019. Prácticamente estamos entrando a la recta final de este año pues complicado y difícil que vivimos precisamente con un cambio de gobierno en muchos municipios, en muchos estados. Hoy, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Nos da muchísimo gusto que ustedes nos acompañen, que hagan clic en este espacio, que nos permitan llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su vehículo, donde quiera que usted esté. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa gran oportunidad de estar aquí con ustedes en este inicio, repito, de semana, hoy lunes. Y bueno, ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy? A propósito de que el 1 de septiembre el presidente de la República habrá de entregar su informe allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador prepara y alista su informe de gobierno plagado de muchas posiciones que tienen que ver con un cambio que busca hacernos creer precisamente cuando la gran mayoría de los mexicanos vemos otros datos, los datos que él presume son los que marcan la pauta de su gobierno. Andrés Manuel López Obrador inicia pues la lluvia de spots que en su momento y en algún tiempo criticó también amargamente por tanto derroche que se hacía tanto en la radio como en los medios escritos de diversos periódicos a nivel nacional. Son miles y miles de millones de pesos los que se siguen gastando por este concepto. Inicia la spotiza que pretende hacernos creer y engañarnos de que este país camina ya por otro rumbo. Los compromisos se cumplen, dice el presidente. Arrancó desde ayer su campaña de difusión de mensajes en radio, televisión y redes sociales, precisamente con motivo de su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. Previo al 1 de septiembre, cuando rinda su informe, que por cierto lo presentará
la secretaria de Gobernación y no acudirá él al Palacio Legislativo, López Obrador se jactó de ser un hombre de palabra con respecto a sus promesas de campaña en el ámbito económico, pues dijo: no han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Son spots de 30 segundos donde nos habla de que las bondades de su gobierno son muy distintas a las que ayer se vivían. Nada más falso y nada más alejado de esta realidad que vivimos quienes estamos abajo y vemos lo que está sucediendo, nada más para darle una idea de varios programas sociales fundamentales de política social. Ayer el columnista, el que dirigía las noticias por la mañana en Despierta, Carlos Loret de Mola, sacó una columna que hoy circula en diversos medios de comunicación, precisamente para que se dé usted una idea de lo que está sucediendo. Ayer a mediodía, dice Carlos Loret, comenzó el bombardeo de los spots. La spotiza, pues, que se está estrenando precisamente, donde López Obrador, pues, posteó: hoy inicia la campaña de difusión de conformidad con la ley. Se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno en 30 segundos. Resumo lo económico. De traje y corbata, usted lo podrá ver. López Obrador, en los pasillos del Palacio Nacional, dijo: no es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no ha sucedido en 36 años. Se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Los compromisos se cumplen. Sin embargo, Carlos Loret propuso otro spot que usted podrá ver y que desde luego nosotros desde los medios de comunicación locales a través del internet damos cuenta de ello. Dice Carlos Loret en este otro spot que él propone en 30 segundos, dice: resumo lo económico. No es para presumir, la economía está estancada. En el segundo trimestre el crecimiento fue de 0%. Cero. No han aumentado los empleos, no ha aumentado la inversión, ni la actividad industrial, ni el consumo. Lo que sí aumentó fue el desempleo. En este sexenio se han perdido 70,000 empleos como no había sucedido hace 10 años. Y a la gente humilde se le quitó lo poco que le daban los gobiernos anteriores y llevan meses sin recibir lo que les prometieron los nuevos. Por algo renunció el secretario de Hacienda. Vaya golpe tan duro, tan fuerte que le da López Obrador. Y es que mire usted, no queremos aguarles la fiesta a todos los chairos y gente que apoyan al presidente, que son respetables y es respetable. Pero usted pregúntele a la gente de las comunidades y se dará cuenta que tienen meses que bajan a las cabeceras municipales, incluso vienen muy de madrugada, sin desayunar, sin probar nada, a hacer largas filas a donde deberían de pagarles su dinero, ya sea en las oficinas municipales o en algún banco, largas filas para que terminen
decepcionándose día con día, regresando sin nada a sus comunidades. Este es el panorama que tenemos. Lo que hoy dice Carlos Loret de Mola. Él tiene otros spots, en ellos presume que ha subido el salario, pero el consumo está estancado y eso suena muy raro. También suena raro, dice Carlos Loret, que siga presumiendo el éxito de la estrategia contra el huachicol cuando las cifras de Pemex no reflejan un aumento en las ventas. Entonces, ¿dónde está el combustible que supuestamente ya no se roban? Sigue diciendo que de los sueldos de 700,000 pesos mensuales, pero no se ha encontrado ni un salario de esa cantidad. Enarbola como logro que ya no hay avión presidencial, pero el avión presidencial sigue arrumbado, costando mucho dinero por concepto de tenerlo guardado, de arrendamiento, perdiendo valor cada minuto porque nadie lo compra. Y lo peor es que, déjese del avión, lo peor es que no tenemos un aeropuerto de altura como el que se estaba construyendo y que él pues prácticamente lo paró. Y lo peor, el aeropuerto de Santa Lucía, simple y sencillamente en este momento no pueden hacer nada. Desde luego, hace unos días él dio una declaración en el sentido de que podría acudir a una figura muy importante establecida en la Constitución y que es el de interés público que el presidente puede hacer valer para echar abajo los amparos que se han venido resolviendo en contra de su descabellado plan de construir un aeropuerto en Santa Lucía que se va a llamar Felipe Ángeles, que se encuentra entre cerros que podrían ocasionar graves accidentes, además administrados, dice él, por el propio ejército. De ese tamaño lo que estamos viendo y viviendo. Festeja López Obrador que no haya atención médica privada para los funcionarios, cuando lo que ha hecho crisis en esta administración es que no hay atención médica para los mexicanos más pobres. Los recortes los han dejado sin medicinas ni doctores. Esa es una realidad. Al primer informe, dice Carlos Loret, el presidente llega como campeón de los símbolos y de la parafernalia, rey de las cortinas de humo y las frases pegajosas. Si dicen que al pueblo hay que darle pan y circo, la parte del circo está atendida, pero de pan cada vez hay menos. Bueno, pues ahí está lo que escribe Carlos Loret con respecto precisamente a los spots que ya empiezan a circular, en donde estaremos hasta el copete de estarlos escuchando diariamente, donde vemos a una economía que simple y sencillamente, pese a los anuncios triunfalistas, hay una economía que no avanza. Prácticamente estamos en recesión económica, donde no hay certidumbre, donde no hay confianza para los empresarios, para los hombres del billete, invertir y generar los empleos necesarios. No solamente no hay empleos, sino que se han perdido 70,000 tan solo en lo que va de este gobierno, como no había sucedido desde hace aproximadamente 10 años. Grave lo de Andrés Manuel López Obrador, que está cayendo en el mismo esquema que tanto criticó de los anteriores presidentes. No vemos ningún cambio. Lo que sí vemos, si así le queremos llamar, un cambio, pero en detrimento, pero en lastimar a una sociedad, en el menoscabo de los derechos que hoy se combaten con tal de que las estancias infantiles, por ejemplo,
no desaparezcan, donde las madres llevan a sus hijos y donde el gobierno pretende entregarles el dinero directamente, poniendo en riesgo pues la seguridad de los niños, ya que muchas madres pues al tener este dinero seguramente lo utilizarán en otras cosas, menos para entregarlo a donde cuidan a estos niños, para que ellas puedan trabajar. Ese es un tema. Hay muchos más. Les repito, como el de la entrega de los recursos de los programas sociales a miles, a millones de personas que viven en comunidades y que hasta el día de hoy no les han entregado ni un solo peso. No hay doctores, no hay medicinas. Si quiere usted medicinas, cómpreselo con el dinero que le dan a los ninis, a estos jóvenes que están dentro del programa Construyendo el Futuro. De ese dinero, quiere usted ir al médico, págueselo. Quiere usted medicina, cómpreselas. Así de sencillo. Se acabó el tiempo en que el Estado garantizaba la seguridad, la salud a los mexicanos. La seguridad es algo que también ha sido terrible en una total falta de estrategia del presidente de la República. Al respecto, les recomiendo la columna de Salvador García Soto a propósito de la tragedia, de la violencia, de la descomposición y muerte que hemos venido sufriendo, no a partir de ahora, eso sí es cierto, sino desde hace aproximadamente 13 años, amigos. No es nada más error de un solo gobernante como el que tenemos. Han pasado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y ahora lo que vemos con Andrés Manuel López Obrador, podríamos hablar de una total omisión, inacción que mantiene contra el crimen organizado y a una estrategia errática y confusa que no deja claro si el gobierno federal persigue, negocia o tolera a los criminales. Vimos hace poco que la señora Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, reculaba por instrucciones del presidente de los acuerdos de paz que se mantenían con los grupos de los autodefensas. Esta confusión que generó cuando la señora decía que mantenía diálogo con grupos armados para llegar a un acuerdo, se refería a los autodefensas, pero dentro de todo esto no había una claridad y muchos dieron por hecho que a eso se refería cuando el presidente decía que se iba a construir la paz a través del diálogo y la negociación. Pero inmediatamente Sánchez Cordero salió a desmentirlo, diciendo que se refería a los grupos de autodefensa que habían dicho que ya no querían seguir matándose entre sí, que ya no querían seguir derramando sangre. Esto incomodó al presidente, que ordenó inmediatamente echar para abajo cualquier diálogo con los autodefensas, cuando en campaña él precisamente había dicho que se iba a buscar el diálogo. Incluso usted lo recordará y recordará a Nestora Salgado. Nestora Salgado encabezó grupos de autodefensa, incluso estuvo denunciada por secuestro, si no mal recuerdo. Pero ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador la hizo senadora de la República. Hoy es senadora de la República por Morena. Se supone que había una negociación allí. Por eso ya no entiendo y ya no entendemos, pues, cuál es el juego que se trae el presidente, cuando precisamente hace poco la gente le reclamó, como escribe Salvador García Soto, precisamente cuando le cuestionan y le dicen:
que se necesitaba que el Ejecutivo enviara a la Guardia Nacional para combatir a los grupos criminales, porque pues ya no podía el pueblo seguir soportando todo esto. Ante ello, el jefe del Ejecutivo, el actual mandatario, dice que no mandará al ejército a una población para actuar contra los criminales que también son pueblo. No se dialoga con los agresores, se garantiza un derecho. Manden al ejército inmediatamente, no tenemos armas, le dicen pobladores, hombres y mujeres desesperados a López Obrador durante un trayecto de una gira. El ejército no se utiliza, no se usa para reprimir al pueblo, les contesta el presidente a bordo de su camioneta. Carajos, ¿el narco es pueblo?, le pregunta un hombre indignado. Sí es pueblo, todos son seres humanos, le dice enérgico el titular del Poder Ejecutivo. Si esa es la visión del presidente y la lógica que lo mueve, pues esto que empaña también a su propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en su estrategia contra el crimen, entonces podemos entender por qué a 10 meses de iniciado este gobierno no solo se han incrementado los homicidios violentos, que en el primer semestre de este año llegaron a 17.608 y crecieron casi 6% en relación al último año de Peña Nieto, sino también, fíjese usted muy bien, sino que también, a pesar de que la Guardia Nacional lleva ya casi 2 meses de que comenzó a ser desplegada en todo el territorio nacional, no hay una disminución real ni perceptible de la violencia, ni cesan las muestras y las evidencias que los cárteles del narco actúan con total impunidad, y lo demuestran lo mismo en crímenes masivos con cuerpos que aparecen colgando o descuartizados en distintas regiones de nuestro país. Y además los ataques y agresiones cobardes en contra del ejército y las policías locales, que en videos donde grupos como el cártel de Cártel Jalisco Nueva Generación se pasean con camionetas rotuladas y presumiendo su enorme poder armamentístico sin que ninguna autoridad se los impida. Fíjese usted muy bien, 9 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 17.608 homicidios violentos, un 6% que ha crecido en comparación con el último año del gobierno de Peña Nieto. ¿Qué significa todo esto? Al presidente de la República prácticamente le faltan 5 años más. 5 años más que puede ser, si hablamos y dijimos en su momento del peor gobierno que teníamos era el de Peña Nieto, yo creo que Andrés Manuel López Obrador lo va a rebasar, y por mucho. De ese tamaño lo que se está viendo en este momento con Andrés Manuel López Obrador. Grave, porque tampoco hay una oposición seria del otro lado que permita ver lo que estamos palpando desde las comunidades, desde provincia, donde se siente fuerte la presencia del crimen organizado, al menos acá por el sur de Veracruz. Es un baño de sangre todos los días. En este momento que le estoy hablando, no hace mucho, si acaso estamos hablando de una hora, un par de horas, otros 2 ejecutados, asesinados en esta zona sur, donde el crimen organizado mantiene una fuerte presencia,
por el control de las plazas sin que el gobierno federal pueda hacer nada, donde no hay inversiones, donde la gente huye despavorida ante la ola de sangre que sigue creciendo y avanzando cada día más. Bueno, le decía yo, no hay una oposición seria tampoco, y la verdad esto debería de preocuparnos, aunque pues parece ser que el PRD quiere convertirse precisamente en esa seria oposición. ¿Quién lo iba a decir? A 30 años de su fundación y en plena crisis, el Partido de la Revolución Democrática se convertirá en Futuro 21, una agrupación política que convoca a la ciudadanía a sumarse para enfrentar las políticas de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el mismo que abanderó al perredismo en 2 campañas presidenciales. Recuerde usted que López Obrador fue candidato del PRD en 2 ocasiones, en el año 2006 y en el año 2012. Este 24 de agosto, o sea, el día de ayer, se realizó la primera Asamblea Nacional de Futuro 21, en donde estuvieron presentes varios rostros conocidos de la política mexicana, y el evento fue encabezado por el expriista José Narro, el mismo que acaba de renunciar hace poco, que dijo que los dados estaban cargados a favor de Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche, rumbo a la dirigencia nacional del PRI, y que terminó ganando efectivamente. Y también aquí se encuentra el ex candidato presidencial en el 2012, Gabriel Cuadri, quienes lanzaron varias críticas al gobierno de Andrés Manuel. De acuerdo con Cuadri de la Torre, Futuro 21 se convertirá en un partido en diciembre. ¿Cómo? Aprovechando el registro ya existente del PRD. Te voy a presentar algunos, hay algunos nombres que pues, o rostros que ahora estarán en esta agrupación política. A muchos ya los conoces, ya sabes quiénes son, te los presento, te los doy poco a poco, de los que van a conformar los rostros de estos de esta agrupación política Futuro 21. Son viejos conocidos de la política, experredistas, perredistas, aliados de ANLO, exintegrantes de Nueva Alianza, en fin, hay muchos que están aquí en este nuevo proyecto de agrupación política. Gabriel Cuadri compitió por la presidencia de México, usted lo recordará. Ha estado en organizaciones de la sociedad civil también, enarbolando algunas causas, y dice Gabriel Cuadri que el fin de esta organización es de la sociedad civil también, que va a ser esta Futuro 21, esta nueva agrupación, aprovechando que ya tienen un registro. Ahí van a convergir para crear un nuevo partido de centro liberal y social demócrata, es lo que dice Gabriel Cuadri. También está José Narro, quien renunció al PRI luego de más de 30 años, fue secretario de Salud con Enrique Peña Nieto. Ahora, José Narro seguirá su vida política en Futuro 21. El sábado pasado, en la primera Asamblea Nacional de dicha agrupación, Narro aseguró que la nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados. También estará ahí el coordinador de los actuales senadores del PRD, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, un rostro muy conocido, y conocido será dentro de Futuro 21, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Él fue ex jefe de la Ciudad de México y bueno, fue aliado de López Obrador, pero bueno, ya con el paso de su administración se distanció de ANLO y finalmente hubo una ruptura política
pues, entre ambos personajes. Así que bueno, todo esto lo vamos a tener aquí. Y bueno, también está Fernando Belanzarán Méndez, exdiputado federal del PRD y uno de los opositores más férreos de AMLO. Este es otro integrante de Futuro 21. Belanzarán Méndez tiene una amplia trayectoria en el perredismo, partido al que perteneció desde mediados de los 90. Dentro del PRD, este político ha sido secretario de Formación Política y Estudios, consejero nacional, delegado en Oaxaca e integrante de la corriente Nueva Izquierda. Así que bueno, pues ahí están los rostros que empiezan a salir a la luz pública. También está uno de los chuchos, que es Jesús Ortega Martínez, es el líder de Nueva Izquierda, una influyente corriente al interior del PRD, también conocida como los chuchos. Aunque no lo crea usted, Jesús Ortega fue coordinador general de campaña de AMLO en el 2006, pero con el paso de los años la relación se fue degradando entre el chucho mayor y Andrés Manuel López Obrador. Bueno, así que así están las cosas. También está el otro chucho, el Jesús Zambrano, quien acaba de ser diputado federal, es otro de los dirigentes de la corriente de los chuchos. Fue asesor de AMLO cuando el presidente electo era jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2004-2006. Bueno, pues ahí está. El político sonorense era un defensor de López Obrador, al menos hasta 2012, cuando Zambrano Grijalva, en su calidad de dirigente nacional del PRD, decidió firmar el Pacto por México, proyecto emblema del expresidente Peña Nieto. Fue rompimiento, pues, definitivo entre ambos personajes. Así que bueno, todos estos personajes son los que integrarán la nueva agrupación política Futuro 21. Y bueno, son todos ellos los mismos de siempre, vividores de la política de siempre. Bien, digo, la verdad, no hay nada nuevo. Esperemos que realmente se constituyan en una verdadera fuerza opositora para detener la destrucción que se empieza a generar con Andrés Manuel López Obrador de las instituciones, que sean una oposición crítica, una oposición escuchada, una oposición que sume, una oposición donde pues cambien algunas otras cuestiones, cambien de estrategia para dar y escuchar más que nada lo que dice el pueblo, lo que está sucediendo, porque eso de escuchar al pueblo es lo que le funcionó a Andrés Manuel López Obrador. Es necesario que Futuro 21, ojalá, a pesar de que hay mucha gente conocida, los mismos de siempre, pues realmente inicien y dé forma a digamos, un contrapeso político que con una nueva responsabilidad acote esta enorme fuerza que todavía encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que puede dar como resultado que se vaya pisoteando y se vaya violentando el Estado de Derecho en el que vivimos actualmente. Así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos